Bienvenidos a Colombia, un país que deslumbra por su belleza, enamora a los que se atreven a conocer su idiosincrasia y sorprende a todos los colombianos por su baja productividad. En este podcast CPC, Café, Postre y Competitividad, el Consejo Privado de Competitividad explorará con sus investigadores, con expertos, las razones que hacen que seamos tan poco competitivos y cuáles son las avenidas a futuro para lograr mayores niveles de bienestar para todos. Bienvenidos al podcast del CPC, Café, Postre y Competitividad, para nuevos episodios en 2025. Hoy tenemos a María Alejandra Peláez, investigadora del CPC, autora de los capítulos de CTI, de Crecimiento Verde, de Financiación Empresarial, y vamos a hablar en este capítulo de CTI y de Crecimiento Verde en particular. Pero primero, por supuesto, vamos a servir un cafecito, un café muy especial de Nariño que se llama Geisha Lavado de Obraje, café especial de una visita a Pasto, hablando sobre competitividad con los índices departamentales y de ciudades del CPC. Entonces vamos a disfrutar este café, invitándolos a todos a descubrir las variedades de cafés de las regiones del país. Y vamos a comernos un postrecito también, por supuesto, un pancito de chocolate. Pero bueno, entonces, bienvenida María Alejandra, un gusto tenerte. Muchísimas gracias, Daniel, por la invitación. Entonces, vamos a acordarnos un poquito dónde quedamos el año pasado. El año pasado lanzamos el Informe Nacional de Competitividad 2024-2025. Mañana será más bonito, donde analizábamos 3 macro tendencias globales: cambio tecnológico, cambio demográfico, cambio climático, y con base en eso miramos en cada capítulo cuáles eran las estrategias, las acciones, el diagnóstico de dónde estamos ahora para montarnos en esas tendencias globales y sacarles provecho en términos de competitividad. María Alejandra es autora de 2 capítulos que tienen relación directa con 2 de estas macro tendencias: CTI con tecnología y crecimiento verde con cambio climático. Entonces, quería, María Alejandra, que nos contaras a todos un poco el contenido de los capítulos en términos del diagnóstico, ¿cierto? ¿Qué encontramos en términos de dónde estamos en CTI, dónde estamos en crecimiento verde? Bueno, pues muchísimas gracias, Daniel, por la oportunidad. Pues yo voy a empezar al revés. Voy a empezar hablando un poco más de crecimiento verde y de todas formas, y luego hablamos un poco de CTI, pero sobre todo veamos que en crecimiento verde el cambio tecnológico es clave. Y entonces, ¿por qué decimos esto? Y es porque la tecnología es lo que nos va a permitir hacer un aprovechamiento sostenible del capital natural existente en el país. Actualmente hay distintas empresas, hay distintas universidades que vienen adelantando investigación y desarrollo, donde están investigando moléculas, donde están investigando ciertas plantas y están realizando creación de conocimiento a partir de lo que nos da la biodiversidad. De la tecnología es un habilitador de productividad, es un habilitador de competitividad, y precisamente en los capítulos, digamos en el capítulo de crecimiento verde, empezamos hablando un poco de la biodiversidad y cómo hoy en día se ha vuelto tan relevante, y cómo la tecnología es lo que nos permite que esa biodiversidad pueda encontrar un mercado de una manera sostenible. Después en el capítulo también se identifica y se habla de la gestión del cambio climático, y hacemos un enfoque sobre todo en práctico sobre que Colombia no es la nación que más emite, y decimos, bueno, si no somos la nación que más emite, ¿dónde están las emisiones aquí en Colombia? Y cuando hacemos un zoom de qué es lo que hay, vemos que agricultura es de los sectores que más emite, seguido de transporte y seguido también de los procesos industriales. Lo que planteamos también es que en lugar de satanizar la explotación de los combustibles fósiles, deberíamos enfocarnos en estos sectores donde se está emitiendo más. ¿Qué otras cosas decimos sobre cambio climático en el capítulo de crecimiento verde? Digamos que son varias, aparte de las cifras pues, que les menciono o los facts que les menciono de las emisiones. También hablamos que se va a actualizar la contribución nacionalmente determinada de Colombia con corte a 2030. Cuéntanos qué es el NDC. Bueno, la NDC es este compromiso de país que hemos presentado ante la Comisión
internacional de cambio climático, donde estamos diciendo vamos a reducir nuestras emisiones en un 51% y vamos a ser carbono neutrales en 2050. Esto se actualiza cada 5 años y se está haciendo un ejercicio de parte del Ministerio de Ambiente y de las diferentes instituciones del sector de actualizar la NDC, pero además subsanar algunos errores que se habían cometido en el pasado, como la generación de indicadores desde que se está elaborando la NDC, y se está planteando también cómo se le va a hacer el seguimiento, porque infortunadamente la NDC que se había presentado en 2020 carecía de ese plan de implementación. Incluso recientemente, finalizando 2024, se lanzó una plataforma Más Clima, que lo estaba liderando el DNP, donde se puede ver cómo ha avanzado la NDC porque no había suficiente claridad. Entonces uno esperaría obviamente que el esfuerzo mayor para la NDC viniera de esos sectores donde más contribuimos, ¿cierto? Pues esa es la idea. Lo interesante, y como lo planteamos en el capítulo, es que hoy en día se pueden, digamos, tanto el sector público como el sector privado puede entrar digamos que hay un portal donde ellos pueden plantear que esta es la medida a la que se comprometen, qué tanto ha avanzado, muestran un poco cuál es el costeo, y eso puede ser parte del compromiso del país. Pero por supuesto, digamos que ya establecimos y se encuentra que Colombia contribuye como con 0,3% de las emisiones globales totales. Sí, 0,6% dicen uno, 0,4% dicen. Pero es menos de 1% sí, en cualquier totalmente. caso, es muy poquito. Entonces realmente la reducción de emisiones en Colombia va a aportar mínimamente a la solución del problema global, ¿cierto? Uno pensaría que, bueno, pensando un poquito en el problema de los comunes, ¿cierto? Si todos los países que emiten menos de 1%, todos hacen un esfuerzo, pues eso puede sumar a 50% de las emisiones, 60%. En sí tiene sentido tener mecanismos de coordinación global como los NDC, ¿cierto? Pero quiero que enfaticemos y que miremos un poquito el punto del capital natural, ¿cierto? Tenemos otras maneras de contribuir a mitigación y luego hablamos de pronto de adaptación, ¿cierto? Pero ¿cómo más podemos contribuir a adaptación? A mitigación, perdón. A mitigación. Pues digamos que la atención que nosotros le damos en el capítulo es sobre todo a proteger la biodiversidad y a saberlo usar. Proteger la biodiversidad no significa que todo va a quedar en conservación, hay que trabajar también por regeneración, pero es sobre todo, digamos, y relacionado con la emisión de gases de efecto invernadero, deberíamos enfocarnos en cortar la deforestación. Ese es nuestro mayor problema. Se han hecho muchos esfuerzos, tanto de autoridades, a nivel regional hay algunos también iniciativas, pero todavía seguimos teniendo altas cifras de deforestación. Cuando nosotros sacamos a comentarios estos capítulos, incluso un experto me comentaba, mira, veamos esta perspectiva, en 15 años se ha perdido lo que se ha perdido de bosque de toda Costa Rica. Y uno dice, hombre, el problema es ahí, ¿qué podemos hacer y qué tipo de iniciativas hay hoy en día? Hay desde algunas personas que están haciendo turismo sostenible y se comprometen, por ejemplo, a proteger cierta parte de del área que tienen. Porque es parte del atractivo, sí. Es el capital que se puede vender turísticamente, digamos, ¿no? Exactamente. No, y súper interesante el dato de los 15 años que hemos perdido un área equivalente a Costa Rica. Y pues si uno lo piensa, hablando de tecnologías, ¿cierto? Pues los bosques son la tecnología ancestral de captura de carbono, ¿cierto? Entonces, pues ahí ahí hay un servicio ecosistémico súper valioso globalmente. Sí, precisamente digamos, del capital natural, y uno siempre lo data mucho a los servicios ecosistémicos, es eso que pueden recibir las personas de la naturaleza. A veces uno no se pone a pensar, pero el hecho de que tengamos agua es un asunto que viene de la biodiversidad. El hecho de que haya polinización de las abejas también viene, digamos, es un servicio ecosistémico que presta la biodiversidad a los seres humanos. Entonces, la gestión del agua y la atención que le demos a los recursos hídricos también es algo que viene y que nosotros hablamos de la biodiversidad, pero a veces en las ciudades ni siquiera estamos conscientes de todos los servicios que recibimos de la biodiversidad. Creemos que la biodiversidad está en un parque nacional natural, o está en un área protegida, o está más allá en las montañas, pero biodiversidad también es la variedad de los tipos de vida en la Tierra, pero eso incluye también genes y eso también incluye hasta las mismas personas. Sí, hablando un poquito, esa visión de los parques naturales, de las zonas de conservación, hay una visión que a mí me gusta mucho, por supuesto, que está en el COMPES-SINAP, ¿no? Que dice que las áreas protegidas
deben estar interconectadas y conectadas con el país. No tiene que, el objetivo no puede ser que sean islas aisladas, ¿cierto? Y eso va como en línea con lo que tú mencionas de poder valorizar los aportes y los servicios ecosistémicos de esas áreas. Sí, en efecto. Nosotros en el capítulo hacemos una revisión muy rápida de qué tipo de áreas protegidas teníamos. Teníamos alrededor de 61 parques y 4 áreas protegidas. Hay un término que ahorita pues no me acuerdo. Pero el punto es, la biodiversidad, por ejemplo, que nosotros conocemos, incluso no es de lo que hay dentro de los parques, porque en algunos parques ni siquiera se puede investigar, no se puede observar, sino que incluso es por fuera. Sabemos que en parques nacionales se están adelantando diferentes iniciativas para que se haga un uso sostenible de lo que hay en los parques, sin atentar contra el medio ambiente y sin arrasar, no, la idea y con unas condiciones, unas reglas sí. Pues básicas. Y ahí cuéntanos un poquito más de como de la institucionalidad del medio ambiente en Colombia, ¿cierto? Ok, de hecho nosotros subrayamos que era importante conocer la institucionalidad de la biodiversidad, que fue nuestro foco, digamos que a propósito de la COP16 que tuvo lugar en Cali, donde también el CPC participó, y es que a veces desconocemos como cuáles son las instituciones. Entonces está el Humboldt, que es digamos la autoridad y digamos que por excelencia, que ellos investigan sobre biodiversidad. Está también el Ministerio de Ambiente, pues que es la cabeza del sector. También está el SINCHI. El SINCHI está en el Amazonas y tiene un montón de investigación. Incluso tiene algunos convenios con algunas empresas donde se hace explotación sostenible de muchos ingredientes amazónicos. Además los invitamos a consultar el repositorio, que tienen unos estudios súper bonitos que muchas veces no los conocemos, y a los que incluso en un evento yo le dije a una persona del SINCHI, necesitamos divulgar esto. Muchas veces, y pasa tanto en CTI como en Crecimiento Verde, se hace investigación muy valiosa, pero se queda en anaqueles y no se divulga. Cuando no se está haciendo transferencia del conocimiento, pues no estamos llegando a que se apropie ese conocimiento. Entonces, es importante pues trabajar en eso. Está el SINCHI, está también el INVIMAR, que hace sobre todo investigaciones en asuntos marinos, y también está el Instituto del Pacífico, no me sé el nombre exacto, pero en el capítulo lo escribimos. Y hacen investigación en en todo el litoral pacífico. Y en el Chocó. Entonces digamos que estas son unas de las instituciones. Por ejemplo, el Ministerio de Comercio ahorita estaba sacando adelante una serie como de políticas relacionadas con turismo sostenible y también con desarrollo de algunos productos como el azaí, como el cacay, productos de los que ya hace rato se ha venido hablando, pero que ya están empezando a estar en los ojos también del Ministerio de Comercio. Y eso es una de las cosas pues más interesantes de lo que estaba pasando en los últimos meses, porque se están coordinando las entidades. Uno de los elementos claves que mencionamos en el capítulo es que la coordinación entre cada una de las entidades es clave, porque a veces antes estaba MinCiencias por un lado, estaba el Minambiente por el otro y Micomercio por el otro, y ahora se están juntando. Una de las cosas que también nosotros mencionamos es que se trabajó en crear una instancia o un mecanismo intersectorial de bioeconomía que está liderando GGI y el DNP para sacar adelante cosas. Lo lanzaron hace poquito, ¿no? Sí, lo lanzaron precisamente en la COP el 24 de octubre. Ahí les pusimos también en el capítulo el link para que consulten, para que vean la utilidad. Y también celebramos, creo que esto no lo hemos mencionado en el podcast, que el Sistema Nacional de Competitividad e Innovación se reactivó. El CPC ha participado y estos temas se están tratando en el Comité de Desarrollo Productivo Sostenible. Fantástico. Y muy bonito que esté interconectado con desarrollo, ¿cierto? Desarrollo productivo. No es simplemente conservación, sino cómo identificamos oportunidades y aprovechamos oportunidades de esta tendencia, ¿cierto? Es un reto el cambio climático, es un reto el tema ambiental, pero cómo aprovechamos oportunidades para Colombia, ¿cierto? Y eso es como una parte como del hilo conductor en el informe este año y el año pasado también, ¿cierto? Sí, yo creo que una de las cosas es que sí, tenemos que confiar los unos en los otros, como decíamos el año pasado, para poder hacer que las cosas funcionen. Sí. Y eso lo demuestra cómo se están coordinando, por ejemplo, en el caso de bioeconomía. Bueno, cambiamos el chip un momentico y hablamos un poquito de CTI. De CTI. Sí. Pues de Ciencia, Tecnología e Innovación. Este capítulo es un capítulo, digamos que base para poder hacer el aprovechamiento tanto de cambio tecnológico, de cambio climático y pues, responder al cambio demográfico también, ¿no? También. Nosotros empezamos hablando primero de la importancia de reconocer a los actores.
Y esto es algo que hemos reiterado, creo que en todos los informes nacionales de competitividad de los últimos 15 años. que hay una serie de actores que hacen parte del sistema, unos reconocidos y otros no, y no siempre se conocen. Entonces, una de las cosas que nosotros decimos, y lo habíamos dicho el año pasado, era necesitamos confiar los unos en los otros, pero también necesitamos sentarnos a la mesa a hacer cosas y alinear expectativas para poder seguir adelante. A veces de una manera cándida lo decíamos, sin vanidades tenemos que sentarnos los unos en la mesa porque la universidad no es la única que investiga, el sector productivo no es el único que produce y todos podemos ponernos de acuerdo. Una de las cosas que subrayaba yo sobre todo era, a veces faltan varias cosas. Pero una de las cosas que siempre mencionamos contigo precisamente en las discusiones es las capacidades para innovación en las empresas. No todas las empresas tienen desarrolladas esas capacidades de innovación y hay que trabajar en ellas. Eso es por una parte, pero también muchas veces la investigación, como lo mencionaba, se queda en investigación y no llega al mercado. En Argentina existe Gridex, que es una especie de company builder de startups científicas, donde usan una necesidad humana, donde encuentran unos investigadores, donde encuentran quién le puede hacer como ese mercadeo y hacen ese match y ese Tinder. Ese broker de innovación es lo que hace falta sobre todo en ciencia, tecnología e innovación y digamos que lo reiteramos mucho a lo largo del capítulo. Otro punto importante del que hablamos con toda esta evolución del cambio tecnológico, dijimos, bueno, ¿cuál es la tendencia que más que es más relevante en el corto plazo? Esto lo hicimos a través de una encuesta que tú ya has contado en reiteradas ocasiones y ellos identificaron que la tendencia más importante era la inteligencia artificial. En ese momento, que el capítulo se escribió casi hace un año, y en ese momento la inteligencia artificial generativa era un frenesí de cambio, era todo el mundo quería saber enterarse qué estaba pasando ahí. Sí. Y digamos, esto ha evolucionado a velocidades increíbles. La inteligencia, digamos, todo lo que implica cambio tecnológico va más allá de una simple tecnología, no es solo inteligencia artificial generativa, hay otro tipo de inteligencias artificiales. Pero lo importante es saber que uno sí está utilizando la tecnología para resolver el problema que quiere. Y en eso todavía estamos en proceso. Incluso ayer pasó que Nvidia, que es esta gran empresa, perdió como 17% en la bolsa. Todo el mundo está preocupado porque salió DeepSeek y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Digamos, esto está en constante evolución y tenemos que aprender que algunas de esas tecnologías van a empezarse a apropiar, otras se van a empezar a desechar. Mostrábamos varias herramientas en el capítulo, una de ellas es el ciclo de Gartner y mostrábamos cómo hay algunas tecnologías que al principio lo llenan a uno de expectativas, después como que hay un valle donde se desilusionan, después vuelven a retomar y llegan a una meseta de productividad. Uno de los problemas en Colombia es que esa apropiación de las tecnologías no va a la velocidad que uno quisiera. Y no llegamos a esa meseta de productividad. Tan rápido, ¿no? Es cierto. El último dato, me acuerdo de un dato que me pareció súper interesante, que creo que lo discutimos en algún informe, no en este, pero en algún informe mostrábamos cómo la apropiación de tecnologías en Colombia para el entretenimiento, digamos, era muy alta y muy bajita para producción. O sea, nosotros usamos mucho las redes sociales, usamos mucho Twitter, usamos mucho Instagram, usamos mucho plataformas para entretenernos y comunicarnos, pero no había mucha apropiación a nivel de empresas para transformar procesos productivos. Incluso nosotros mencionamos la encuesta de transformación digital de la ANDI de 2023, donde le preguntaban, bueno, ¿qué tecnologías conoce, qué tecnologías desconoce y cuáles no utiliza? Y digamos que apenas se estaba utilizando cloud computing, se estaba utilizando también algo de business intelligence, pero muy poco inteligencia artificial. Yo creo que hay empresas que conocen de las tecnologías, hay algunas que sí las están apropiando, esto se está dando sobre todo en las grandes empresas. Y deberíamos pensar cómo hacemos para que las pequeñas empresas se apropien también tecnologías que los permitan hacerse más productivos. Sí. Y además porque hay que, digamos, yo creo que sí hay un mito y es que muchas empresas a veces no quieren ir a la tecnología, a veces de pronto por miedo, a veces por falta de conocimiento, entonces hay capacidades que gerenciales también, que es un tema que revisamos varias veces en los informes, ¿no? Que si no hay capacidad gerencial es muy difícil tener procesos de innovación, de adopción de tecnología, etcétera, ¿cierto? Sí, totalmente. Y muy relacionado con lo que tú decías, uno de los ejemplos que nosotros dábamos en el capítulo era cómo se está usando inteligencia artificial para hacer un festival de reggaetón en Medellín. Es muy, ¿cómo decirlo? Qué chévere que se use para ese tipo de cosas,
para hacer los pitch de las personas que participaban y demás, pero no estamos usando la inteligencia artificial o las diferentes tecnologías para otras cosas, y necesitamos también saber mucho para qué están usando las empresas hoy en día las diferentes tecnologías. De acuerdo, y de hecho tú mencionaste el tema de las MIPYMES, ¿cierto? MIPYMES y adopción, y uno de los problemas súper graves en Colombia, cruciales, es el que identificamos en el capítulo de desarrollo empresarial, que lo hace otra investigadora, pero el tema es un tema de crecimiento empresarial, ¿no? Tenemos un exceso de micronegocios que son reflejo también de un mercado laboral que funciona mal, una cantidad de gente creando negocios para generar ingresos, pero que se quedan en una trampa de informalidad, baja productividad, baja innovación, baja adopción de tecnologías. Entonces no son empresas que crezcan y generen empleo, por ejemplo. Entonces, pensar en cómo incorporar tecnologías que les permita ser más productivos, aumentar escala, crecer, pues creo que es una apuesta importante para el país también. Totalmente coincido contigo. Creo que eso es algo desde el CPC se ha impulsado constantemente y pues necesitamos que realmente se lleve del dicho a la acción. Sí, bueno, entonces nos quedan 5 minutos como para pensar un poquito en cuáles son, para que nos cuentes cuáles son las principales recomendaciones. En el informe siempre el CPC plantea ideas para usualmente acciones como público-privadas, ¿no? Creemos mucho en la acción público-privada, en esa sinergia. Entonces, ¿cuáles son las principales líneas estratégicas de acción a futuro? Y el punto final, ¿cómo nos imaginamos? ¿Cuál es esa visión de futuro que descubrimos a partir de la encuesta, de los grupos focales, de las reuniones con expertos, de la revisión de pares? Ahí surgió una cantidad de ideas sobre hacia dónde va Colombia, o deberíamos ir en términos de CTI y en términos de crecimiento. Digamos que tratando de unir un poco lo que se vio en las dos, veíamos un crecimiento verde que sea sostenible, donde haya justicia, donde haya realmente, bueno, decían a veces igualitario, pero también era un futuro donde sea productible. Es el crecimiento verde para algo, no es el crecimiento verde simplemente porque yo deseo que todo sea verde, sino que realmente me está llevando a ascender en una escala pues, de productividad y me está llevando a un entorno sostenible. Para la ciencia, tecnología e innovación también buscaban algo que fuera coordinado, y creo que eso es algo que tanto el ecosistema de crecimiento verde como el ecosistema de ciencia, tecnología e innovación necesita estar coordinado, articulado, para que realmente funcione, porque hay muchos elementos y hay muchos actores que tienen la disposición, pero a veces no se encuentran. Digamos, en crecimiento verde nosotros hicimos un especial énfasis en la tecnología como aliado, y también mencionábamos la importancia de tener digamos, impulsar la bioenergía y la ruta tener una ruta clara para los biocombustibles ahorita en Colombia. Bioenergía, biocombustibles, ¿listo? Eso, digamos que por la parte de crecimiento verde. También impulsamos mucho la coordinación institucional, porque infortunadamente, pues en todos los sectores, pero en el sector ambiental a veces para que todos se pongan de acuerdo es bastante complicado. Sí. En ciencia, tecnología e innovación decíamos que era importante promover las empresas de base científico-tecnológica y promover estos nuevos emprendimientos Deep Tech digamos, en línea con lo que está pasando a nivel mundial. También pues decíamos que era importante hacer un diagnóstico de las brechas que había, bueno, un instrumento de vigilancia tecnológica para las brechas tecnológicas que hay en las empresas, que precisamente si sabemos qué es lo que tenemos o qué es lo que no tenemos, podemos encontrar las formas de avanzar y mejorar en productividad y en competitividad. Hay otras recomendaciones ya más relacionadas son cómo podemos mejorar la vinculación de los doctores a las empresas, y los invitamos a revisar cada uno de los capítulos. Hay cosas muy valiosas que siempre nos interesa también que nos den feedback si lo que estamos escribiendo es o no lo que necesita Colombia. Buenísimo, ¿no? Entonces creo que el mensaje es un mensaje realmente de oportunidad, grandes retos, tendencias globales en esos 3 temas de cambio tecnológico, demográfico, climático, y el informe plantea muchas oportunidades en CTI, muchas oportunidades en crecimiento verde y muchas acciones público-privadas para aprovecharlo, que los invitamos de nuevo a visitar el informe en compite.com.co, en el informe nacional de competitividad, muchos más detalles, mucha información actualizada. Entonces pues bienvenidos a usar el capítulo este año para pensar en cómo avanzar en los temas de CTI y crecimiento verde en Colombia. Muchas gracias, María Alejandra, por compartir y por disfrutar el café de Café Postre y Competitividad. Muchísimas gracias, Daniel.